Instrumental quirúrgico. Hello. Sí, doctor, se escucha muy bien. Sí, doctor, Sí, se ve bien. positivo, se está viendo bien, doctor. Miércoles, José Antonio apareció. No puede ser. Buenas noches, doctor. ¿Cómo? Buenas noches. Estamos aquí firmes. Somos 50 y... Hola. 55, doctor. Clase 5, 55, lindos peladotes. Muy bien. Entonces, ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer check. Ahora sí. Bueno, hoy de noche, buenas noches. Disculpen el retraso, tuve unas emergencias. Llegó una paciente embarazada de Puerto Rico, es siempre bueno que sepan, y que tiene COVID positivo, está con 8 meses, y la mandaron desde Puerto Rico. Y otro, un doctor que muy prestigioso del Banco de Sangre, el doctor Pavel, parece que es COVID positivo también. Entonces vamos a ver ese tipo de pacientes. Esteban Gutiérrez. ¿Quién es Esteban? Voy a ir a este lado. Y aquí. Ya. El último. El Iván López. Ya. El último. El último de los mohicanos que sea él. Entonces voy a comenzar check. Bueno, voy a hablarles del arma fundamental que son los cirujanos. El instrumental quirúrgico. Ustedes pueden ver desde comienzos de la carrera de medicina, desde primer año, ustedes han visto y les han pedido su equipo de disección anatómica para poder hacer la preparación de las piezas morfológicamente establecidas. Es por eso que, wow, instrumental, dice. Bueno, hay unos errores de gramática y eso es semántica. Instrumental quirúrgico. Voy a decirles que el instrumental quirúrgico fueron diseñados para proporcionarnos una herramienta que permita al cirujano realizar una maniobra quirúrgica. Quiero que nos remontemos a la historia. Hipócrates, el hombre de la película aquí, es menester que todos los instrumentos sean propios para el propósito que se persigue. Esto es el respecto a su tamaño, peso y precisión para realizar una cirugía precisa. Las aleaciones que se utilizan en el material normalmente para este instrumental son generalmente los que van a hacer que nosotros tengamos sentir el peso de cada uno de estos instrumentos y que las aleaciones pues deben utilizarse como en este sentido para que estas piezas quirúrgicas no se deterioren, tengan una mayor vida. Es así que lo podemos reconocer cuando es un alimento o un instrumento alemán, americano, chino, hindú, tailandés, brasilero, porque todos ya fabrican, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber la consistencia, la durabilidad y la resistencia a que son sometidos este material quirúrgico para su esterilización. Las aleaciones que se utilizan deben tener propiedades específicas
para hacerlos bien resistentes a la corrosión cuando se exponen a sangre, líquidos corporales, soluciones de limpieza y esterilización en la atmósfera. La fabricación de instrumentos quirúrgicos puede ser de titanio u otros metales. La gran mayoría están hechos de acero inoxidable. Es una aleación de hierro, cromo y carbón. También puede contener níquel, magnesio, silicona, molibdeno, azufre y otros elementos que nos lleven a prevenir la corrosión de estos materiales y que posteriormente no nos den ningún tipo de infección al hacer su uso. Otros metales, algunos instrumentos, pueden ser fabricados de cobre, de plata, de aluminio. El carburo de tungsteno es un metal excepcionalmente duro y rompible que se utiliza para láminas, algunas hojas de corte, como son las hojas de bisturí, partes puntiagudas, funcionales o ramas de algún instrumento. Dentro de la clasificación y el uso del instrumental, los instrumentales pueden y están diseñados con el fin de proporcionar diferentes funciones. Estas herramientas que nos permiten realizar maniobras específicas en cada intervención quirúrgica. Existen maniobras básicas comunes, ustedes pueden apreciar ahí, está todo un equipo de disección, clamp, pinzas, aros, tijeras, bisturí. Hay diferentes tipos de instrumentos. Los instrumentos, según su función, pueden ser pequeños, grandes, cortos, largos, rectos o curvos. Filosos, romos. Corte y disección. El instrumento de corte tiene bordes filosos, se usa para cortar, separar o extirpar el tejido. Dentro de las precauciones que nosotros debemos tener dentro del ámbito quirúrgico, se debe considerar los bordes filosos y el cuidado en el transporte. Cuando vos tenés una instrumentista, una arsenalera que te vaya a decir, o te puede pasar de una mala forma, muchas veces el léxico de solamente hablar con las manos ya nos ayuda a que tengamos la comunicación con la arsenalera o instrumentista quirúrgica. Entonces hay que considerar mucho los bordes que protegen durante la limpieza, esterilización y almacenamiento, guardándolos también separados de otros con un manejo cuidadoso en la manipulación de este instrumental. Los bisturís ahora en la actualidad son todos descartables. Ustedes pueden ver la gama, la clasificación para un mango pequeño y en los de abajo para un mango grande. Los más frecuentes tienen un mango que es reutilizable con una hoja desechable. Casi todos los mangos son de cobre y las hojas de carbón acerado. Hay diferentes tipos de mango. Dentro de las consideraciones en su uso, por ejemplo, se fija al mango. Tienen que tener mucho cuidado al montar un bisturí. Es por eso que ustedes pueden apreciar ahí en la diapositiva el mango del bisturí pequeño. Hay una ranura de encaje para la lámina que está arriba, que es una lámina 15 esta. Entonces, esa colocación, el montaje de la hoja de bisturí, tienen que hacerlo con mucha delicadeza y con una técnica, cosa que la lámina no se quiebre y pueda ser bien usada esta pieza. Entonces, al fijar o sacar la hoja del mango, nunca utilizar los dedos, porque puede resbalar y ustedes cortarse. Las hojas difieren mucho en el tamaño y la forma. Como les decía, las hojas número 20, 21, 23
Tienen casi la misma forma, pero el tamaño es distinto y se utilizan con el mango 4-3. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, los mangos difieren en cuanto a lo que vamos a utilizar. Ustedes pueden ver. En Surgiplast, ahí arriba, todos son mangos pequeños. Es lo que están en el dibujo de arriba. Y en el de abajo son también del tipo 4-3. Ustedes pueden ver, el primero es diferente, es un mango número 4 seguramente, Martin, alemán, todo lo que quieran, pero este me va a soportar la hoja grande. Y estos dos pequeños son para una hoja chica. Esta es la famosísima sonda acanalada y que generalmente se la introduce y le da seguridad a algunos cirujanos para poder deslizar en la hoja del bisturí encima de esa ranura o canal que tiene. Otros elementos de disección, podemos ver aquí las tijeras. Las hojas de las tijeras varían según su objetivo, pueden ser rectas, en ángulo o curvas y con las puntas romas o puntiagudas. Los mangos pueden ser cortos o largos, como ustedes pueden ver aquí. Aquí hay las tijeras rectas de mayo, curva de mayo. En el primer dibujo podemos apreciar la punta de estos, la punta roma de estas tijeras, que nos va a ayudar a hacer la disección de los tejidos y cortar el material que estemos empleando. Aquí podemos ver, aquí hay una tijera de disección. La tijera de disección es de tipo y localización del tejido a cortar. En los diferentes planos vamos a utilizar diferentes tijeras. Todo depende del ángulo que usted desee cortar para alcanzar estructuras. Tienen que hacerlo bastante con técnica y dependiendo de la profundidad, utilizar unas tijeras que sean largas y con la punta roma. Tijeras de hilo. Las tijeras de hilo tienen puntas romas para no cortar estructuras cercanas a la sutura y también sirven para preparar material de sutura para este tipo de pacientes. Las tijeras de apósito se utilizan para cortar drenaje y apósito y para abrir artículos como los paquetes de plástico, que son ya tijeras seleccionadas para material. Pinza. Los diferentes tipos de funciones de las pinzas y cómo está compuesta. Aquí vemos la anatomía de una pinza. Ustedes pueden ver las mandíbulas, la caja de traba, el mango y la cremallera y los anillos. Esas son las partes de una pinza. Entonces, quiero decirles que esto es muy importante para poder manipular este tipo de pinza. Las mandíbulas son aquellas que van a asegurar la presión del tejido al cerrar. Deben quedar estrechamente aproximadas. Generalmente son aceradas. En el caso de los portaagujas, permiten mantener fija la aguja de sutura sin que se mueva milimétricamente. Las cremalleras mantienen al instrumento trabado cuando ésta está cerrado. Ellas deben engranarse suavemente. Tenemos diferentes tipos de pinzas. Hay las pinzas de sostén. El cirujano debe tener una visibilidad adecuada del campo para tomar o sostener algún tipo de elemento anatómico, sea vaso, sea nervio, sea músculo, sea tendón. Tenemos que estructuras
que vamos a hacer que una persona tenga este tipo de práctica en el mantenimiento de las pinzas. Pinzas de tejido. Quiero que sepan que estas pinzas de tejido usadas más a menudo son en pares, se recogen o sostienen los tejidos suaves, vasos, existiendo una gran variedad. Estos instrumentos cada día se configuran diferentes más para prevenir los daños que podamos ocasionar en los tejidos y que tienen que ser muy bien manipulados. Ahí existen pinzas lisas, que son las llamadas también pinzas torpes. Son escalonadas y con estrías. En la punta asemejan a las tenazas. Pueden ser rectas o en forma de bayoneta. Cortas o largas, pequeñas o grandes, pinzas anatómicas, pinzas Bosman. Necesito que ustedes sepan, por ejemplo, aquí ustedes van a ver, estas pinzas son consideradas hasta como clamp, que pueden prensar lo que es el intestino. Entonces, necesito, hay las pinzas dentadas que ya son mucho más agresivas. En vez de tener estrías, tienen solo dientes en un lado que puede encajar el tejido y dejar que este sea inmovilizado en su totalidad. Estas pinzas, como son la diente de ratón o la Kotcher, son fijas. Las pinzas de Alice, por ejemplo, poseen ramas ligeramente curvas con una línea de dientes al final, que permiten sostener tejido suave pero seguro y evita que estos se deslicen. Son, como ustedes pueden ver ahí en la pinza Alice, los dientes, cómo engranan en este sentido la pinza Alice. Pinzas de Babcock. Estas pinzas de Babcock, su acción es similar a la de Alice. Al final de cada rama es redonda para encajar alrededor de la estructura y tiene la característica de que no te va a dañar el tejido. Esta parte es redondeada y puede alojar en sí hasta algunos elementos. Los instrumentos que pinzan y ocluyen se utilizan para aplicar la prehensión. Pinzas hemostáticas, aquí cuando hablamos de pinzas hemostáticas, generalmente lo que más queremos es ligar vasos, parar la sangre, la hemorragia. Tenemos las pinzas, dos partes prehensibles en las ramas con estrías opuestas que estabilizan por un engranaje oculto y se controlan en los anillos. Al cerrarse los mangos se mantienen sobre dientes de cierre y se utilizan para ocluir vasos sanguíneos. Existen muchas variaciones dentro de lo que son las pinzas hemostáticas. Las ramas pueden ser rectas, pueden ser curvas o en ángulo. Las estrías pueden ser horizontales, pueden ser diagonales o longitudinales. Y las puntas pueden ser puntiagudas, redondeadas o romas, o tener un diente en la punta. La longitud de las ramas, como les dije, pueden variar desde largas, medianas y cortas. Las características del instrumento normalmente determinan su uso. Las puntas finas se utilizan para vasos y estructuras pequeñas. Las ramas más largas y fuertes en vasos grandes, estructuras densas y tejido grueso. Los mangos largos permiten alcanzar estructuras profundas en cavidades corporales. Las más conocidas como pinzas hemostáticas, ustedes pueden ver ahí los dibujos, son las Kelly, Kotcher, Faure
La Forester es también llamada aro, anillo, recta, curva hay, y a veces la utilizamos para traspaso. Pero lo que aquí nos interesa es la disección con la pinza Kelly. Exposición y retracción. Cuando hablamos de un acto quirúrgico, la exposición y retracción, estamos hablando de cómo voy a separar. Los instrumentos estos de exposición, retracción, se utilizan para retraer tejidos blandos, músculos y otras estructuras en relación a lo que es la exposición del sitio quirúrgico para que tengamos un buen espacio y podamos realizar la cirugía. Me salté. Por ejemplo, un retractor manual posee una hoja en el mango que varía de la longitud y ancho para corresponder con el tamaño y la profundidad de la incisión. La hoja curva o en ángulo puede ser sólida o dentada, como un rastrillo. Algunos retractores tienen hojas de vez en cuando. La frecuencia, su uso generalmente son por pares. Cuando tenemos 2 Farabeu, 2 Doyen, 2 valvas, 2 pinzas o separadores de Erickson o cualquier tipo de separador o afastador. Sutura. Este es el instrumental quirúrgico donde ya vamos a hacer la síntesis. Entonces nosotros tenemos instrumental para diéresis, para la separación, y ahora vamos por la síntesis. Los portaagujas. Los famosísimos portaagujas de Hegar se usan para tomar la aguja quirúrgica, que son muy parecidas a las pinzas. La diferencia básica de esto es que hay ramas cortas y firmes para poder firmar una aguja sin dañar el material de sutura. Este es un portaagujas de Mayo. Es el más clásico y el que ustedes más han conocido cuando ustedes van a un centro y tienen que suturar. Ese es el portaagujas de Mayo. El tamaño del portaagujas puede ir de acuerdo con el tamaño de la aguja. Generalmente las ramas son rectas, pero pueden ser curvas también o en ángulo, y los mangos pueden ser largos para facilitar la inserción de la aguja en la cirugía de pelvis o del tórax. Ustedes pueden ver aquí estas agujas. En la actualidad ya no las utilizan, pero cuando se las solicita, se las llama como viudas. Y ustedes pueden ver aquí hay dos tipos en las cuales las dos son no cortantes y cortantes. Y todo esto tiene un círculo, una nomenclatura de las agujas para poder realizar un tipo de sutura. Ustedes pueden ver aquí, ahí son las agujas quirúrgicas, siempre son curvas, la mayoría, y todas son desechables. Pero estas dos que están aquí son las que muchas veces salvan de que un hilo se haya salido la aguja y que puedan reutilizarla. El material de sutura, existen numerosos tipos de sutura. La elección del material a utilizar en un tejido se basa en las características individuales del tipo de sutura que se vaya a realizar y principalmente a veces hasta en la densidad del cuero del pacientito, voy a decir la piel para que me entiendan, y la resistencia que nosotros tenemos que hacer, la fuerza para poder atravesar este tipo de tejido, y la preferencia también del cirujano. Se debe tener presente que los materiales de sutura como el catgut, lino e hilo de algodón son caros y delicados. Ustedes pueden ver aquí en esta imagen el tipo de hilo que estamos viendo.
pueden ver, es seda. Un seda 3.0 dentro de la nomenclatura es azul y ustedes pueden ver el seda arriba de carrete, que nosotros podíamos decir, es el mismo hilo de algodón que yo utilizo para costurar, pero no es así. La verdad es que ustedes pueden ver ahí en ese sobre de abajo, ya él tiene una dimensión de unos 45 centímetros, 70 centímetros, que ya viene especialmente ya con la aguja montada. Ustedes pueden apreciar en el dibujo. Tamaño del material de sutura. A mayor diámetro de la hebra de sutura, mayor es la numeración asignada. Se comienza con el 4 o 5, que es el material de sutura más grueso disponible dentro de la nomenclatura, disminuyendo hasta llegar a 0. Y después ya comienza de 0 a reducir más, dependiendo si usted va a utilizar 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, y va reduciendo el tamaño, el diámetro del hilo. El material de sutura puede presentar, como decimos nosotros muchas veces, el cuerpo de la aguja que ustedes están viendo, el ojo tradicional y la aguja incorporada, como ustedes pueden ver. Entonces, aquí estoy montando una aguja viuda sola con un hilo catgut. Son tipos de sutura que vamos a realizar las prácticas posteriormente, si Dios quiere y este coronavirus va pasando. Generalmente las prácticas las realizamos en chancho, en carne, puede ser de res, en intestinos, podemos realizar este tipo. Otro tipo de instrumental quirúrgico que nosotros es imprescindible es la succión-aspiración. La sangre, fluidos corporales durante una cirugía tiene que realizarse para extraer estos volúmenes que tengamos en abundancia y que podemos mejorar el campo cuando lo realizamos. Utilizamos generalmente un sistema de aspiración central, local, con los aspiradores. La succión es la aplicación de presión para retirar sangre. Se usa para mantener visible el sitio de la operación. Aspiración, la sangre, líquidos corporales o tisulares pueden aspirarse de forma manual para obtener muestras de exámenes de laboratorio, puede aspirarse por jeringa y una aguja. Manejo del instrumental. Esto ya es cuidado de este instrumental. La inversión que se realiza en instrumentos quirúrgicos dentro de un hospital tiene un alto costo. ¿Por qué? Porque este material muchas veces puede ser descartable, pero la mayoría también es reutilizable. Nosotros le podemos decir a veces a un material reusable 10 descartable, porque a veces lo llegan a utilizar hasta 10 veces. Al tener un uso incorrecto, a veces de la limpieza inadecuada, del manejo brusco, su duración, generalmente esto va a tener una vida media corta. Si yo no sé cuidar ese material, pues va a deteriorarse. Por más que sea de una alta calidad y de un material que pueda preparación de la mesa de instrumental o arsenaleo. Como les decía, esto aquí tiene nuestra mejor aliada, tiene que ser la instrumentista. Muchas veces hasta nosotros mismos queremos meter la mano para sacarnos una tijera, una pinza, una Kelly, un portaguja. No. Entonces tenemos que tener una mano derecha, que es la arsenalera.
la instrumentista se va a encargar de nutrirnos, de darnos ese material que nosotros pidamos sin ni siquiera abrir la boca. Basta que nosotros hagamos señas, que es lo que queremos hacer, y ustedes van a ver la nomenclatura de la solicitud de los materiales quirúrgicos que vamos a dominar. Esto principalmente a aquellos que van a tal vez seguir la área quirúrgica. La preparación de la mesa del instrumental. Entonces, al manejar un instrumental debe ponerse siempre presente. Ordenar los instrumentos en la mesa, uno al lado del otro y en una forma secuencial. Los instrumentos delicados pueden dañarse por el manejo brusco. Evitar o minimizar el contacto del metal con metal. Entonces, inspeccionar, tijera, pinza, etcétera, para verificar, tenemos que ver una alineación. Si es que ocurren imperfecciones dentro del material, si es que ha sido mal lavado ese material, mal esterilizado ese material. Las hojas también deben colocarse en forma correcta y principalmente tienen que estar visibles las cremalleras, los dientes de cada una de las pinzas. Y cuando la arsenalera va encontrando algún defecto en estas pinzas, por ejemplo, ella ya va a retirar para que no empate la cirugía, porque muchas veces descontrola al personal quirúrgico que esté realizando este tipo de cirugía, porque tiene la arsenalera la capacidad de también arreglar instrumentos en forma diestra por clasificación. Mantener los instrumentos cerrados en la misma dirección y apretarlos en el primer retén. Proteger las hojas con filo, bordes y puntas, ya que pueden ser un arma de doble filo y podemos estar cortándonos nosotros mismos. En general, los instrumentos están preparados y clasificados según su intervención específica para la cual se ha determinado. Los procedimientos a realizarse durante una operación, el cirujano puede preferir, voy a decir así, algunos instrumentos específicos, los cuales se envuelven en forma separada o se añaden al ser solicitados extra. Para ustedes, yo quiero pedirles a cada uno de ustedes las preguntas que quieran realizarme en relación a lo que es los instrumentos quirúrgicos y cómo debemos manipularlos. Está abierta la pregunta, querido alumno.